seguimos en nuestro estudio expositivo de la carta a los Colosenses. Y para empezar, yo no sé si usted es de esas personas que no les gusta botar ni regalar nada. No sé si está sentado al lado de una persona de esas, que no le gusta botar nada ni regalar nada. Y tal vez uno de los artículos que más acumulan las personas, ¿cuál es? Ropa, ¿cierto? Ropa. Y mientras más grande sea el closet, más ropa tiene. O mientras haya más closets en la casa, pues uno ahí va metiendo esa ropa. No sé si a usted le pasa como a mí, pero mi esposa usualmente me dice que ya no me ponga cierta ropa, porque está vieja. Me dice estas viejeras que tú utilizas. Y me anima a comprar ropa nueva. Yo compro ropa nueva. Pero no boto la vieja. Yo tengo un cariño a la ropa vieja, no sé por qué. No sé si a usted le pasa lo mismo. Y de hecho a veces me pongo más la ropa vieja que la ropa nueva, en ocasiones. Hasta que llega un punto de reflexión en mi vida en donde yo decido botar la ropa vieja. Digo, no, ya, esto es el colmo. Sin embargo, no boto toda la ropa vieja, pero es increíble toda la ropa que puede salir. Y aunque no bote toda la ropa vieja, dejo la que más quiero, por cualquier razón. Y de vez en cuando me la pongo, así a mi esposa no le guste. Y me diga, ¿tú otra vez con esas viejeras? Yo le digo, sí, le tengo cariño a la ropa. La Biblia también nos habla de una ropa vieja que el cristiano debe quitarse y una ropa nueva que el creyente debe colocarse. Y esta ropa vieja sí no es bueno que la tengamos en el closet guardada. La ropa vieja son los hábitos pecaminosos que caracterizaban nuestra vida antigua. Y la ropa nueva es el estilo de vida nuevo que debemos tener. Sin embargo, hay una lucha en el creyente para deshacerse de la ropa vieja y ponerse la nueva, un poco parecido a lo que sucede físicamente con la ropa que nos ponemos. Hay una lucha en el creyente para deshacerse de esos hábitos antiguos pecaminosos y ponerse esos nuevos hábitos que nos dice la palabra de Dios. Y esto porque existe y sigue existiendo un vínculo entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Aunque el viejo hombre ha recibido un golpe mortal y su destrucción total es segura, aún no está muerto. El conflicto de la vida cristiana es una lucha contra el pecado y contra nuestra vieja naturaleza. Y aunque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, si estamos en Cristo, el pecado sí todavía tiene influencia en nosotros si no tomamos las medidas pertinentes. Y de eso se trata los pasajes que hoy vamos a estudiar. Así que acompáñeme, si no está ya ahí, a Colosenses, capítulo 3. Y aunque no vamos a leer todo el texto que dice ahí en el anuncio, vamos a leer desde los versículos 5 hasta el versículo 12. Del versículo 5 hasta el versículo 12. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y último versículo, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos a leer hasta ahí. Desde el versículo 5 comienza lo que se conoce como la sección práctica de la epístola a los Colosenses. Usualmente Pablo siempre escribe de esta manera. En su primera parte expone la primera enseñanza o la enseñanza doctrinal de la carta. Y en la segunda parte de la carta expone las implicaciones de esa enseñanza previa.
En el caso de Colosenses, Pablo ha instruido en los primeros 2 capítulos acerca de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es mucho más que las filosofías. Cristo es la sabiduría del Señor. Todo esto lo hemos visto en este casi año de ver quién es Cristo. Y que Cristo es suficiente y que por Cristo ser suficiente, el creyente ¿qué? Está completo en Cristo. El creyente está completo en Cristo. Eso es lo que hemos visto. Por tanto, lo que ahora va a hacer Pablo en esta segunda sección es exponer lo que debe hacer quien está completo en Cristo. ¿Qué debe hacer la persona que está completo en Cristo? ¿Qué debe hacer el creyente que sabe que Cristo es suficiente? Y esto es una conexión lógica entre teología y práctica. Y de esto es lo que se trata la verdadera instrucción bíblica. La Biblia no solo inculca doctrina cristiana para que los lectores puedan tener una mejor comprensión intelectual. No. La doctrina debe encontrar una práctica en la vida, porque si no, no es instrucción bíblica. En el caso de Colosenses, Pablo muestra que uno de los elementos para madurar en la fe es despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre. Y en esta sección, Pablo anuncia que hay ciertos hábitos antiguos que deben ser abandonados y ciertos hábitos piadosos que deben ser adoptados. Si el creyente ha dicho adiós a su antiguo estilo de vida, por lo tanto debe acabar con el pecado que lo caracterizaba. El creyente debe actuar, debe hablar, debe pensar como si realmente hubiera muerto al dominio del pecado y no simplemente como un discurso. En resumen, lo que la Biblia nos está diciendo es: sé lo que ahora eres. Tienes que ser lo que ahora eres. De eso se trata. Y para que el cristiano actúe de acuerdo a esta nueva enseñanza o a esta nueva naturaleza, Pablo va a dividir su enseñanza en 2 secciones en este texto. En primer lugar, de los versículos del 5 al 11, Pablo va a describir lo que el cristiano tiene que quitarse. Del 5 al 11, Pablo describe qué tiene que quitarse el cristiano. Y luego, en los versículos del 12 al 17, Pablo va a describir lo que el cristiano tiene que ponerse, lo que el creyente tiene que ponerse. Y este proceso que Pablo describe aquí de despojarse y vestirse de nuevo es uno de los principios fundamentales del cristianismo bíblico. Usted ve este principio en toda parte en la Escritura. De hecho, vamos a Efesios capítulo 4, por favor, que fue parte de la lectura bíblica. Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. Mire lo que dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está claramente, ¿no? Despojados y revestidos. Y los versículos de Efesios y de Colosenses prácticamente son los mismos, tienen el mismo fundamento. Hay un compromiso que nos está exhortando Pablo para cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios espera que sus hijos cambien. Dios espera que sus hijos cambien. Y este cambio es posible, porque quien lo manda, que es Dios, provee los medios y las maneras para conseguir este cambio. Y para que este cambio se dé, la Escritura no solo dice, no solo nos presenta, no solo nos manda que el creyente debe despojarse del viejo hombre. Eso significa el viejo estilo. No, para que el cambio se dé, el creyente ¿qué tiene que hacer? No solo despojarse, sino que vestirse con el nuevo hombre. Es decir, vestirse con el estilo de vida nuevo del creyente. De eso se trata. Y estos 2 factores siempre, y escúcheme bien, siempre tienen que estar presentes a fin de que se efectúe un cambio verdadero. El despojarse y el ponerse. Siempre. El creyente debe quitar ciertas pautas pecaminosas en su vida, ciertas pautas habituales y sustituirla por hábitos piadosos. Y a menos que esto ocurra, una persona va a seguir siendo vulnerable al pecado. De hecho, mire lo que dice Efesios 4:25. Quiero darle un ejemplo, ahí mismo si lo tiene abierto. Mire lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pregunta, ¿cuándo un mentiroso ya no es mentiroso? ¿Cuándo deja de mentir? No. Cuando dice la verdad. Ahí lo dice. Desechando la mentira, hablad la verdad. No basta solamente con quitar, sino usted tiene que ¿qué? Colocar, poner. Y ahí más adelante en todo Efesios 4 hay varios ejemplos de eso. El verdadero cambio significa esto. No solo quitar un hábito pecaminoso, equivocado, sino que colocar un hábito piadoso. Colocar un hábito piadoso. El creyente debe quitar ciertas pautas pecaminosas habituales y sustituirlas por hábitos piadosos. Y a menos que esto ocurra, una persona va a seguir siendo vulnerable al pecado. Si no ha puesto en su mente, en sus hábitos, en su actuar, hábitos piadosos, patrones correctos de vida, pues la persona va a seguir equivocándose. Y a lo largo de la Escritura, el proceso de quitar y poner aparece una y otra vez. Una y otra vez. Por ejemplo, las obras de la carne tienen que ser sustituidas por el fruto ¿de qué? Del Espíritu, Gálatas 5, ¿cierto? El camino del necio debe ser quitado en el Salmo 1 por el camino ¿de quién? Del justo, del sabio. Y esto es un ejemplo más. Y en Colosenses, y vuelva a nuestro texto principal, Pablo habla de una lista específica de pecados. Y seguramente lo hace porque está reflejando problemas característicos pues, de ese lugar. Seguramente estaba pasando estas situaciones. Y aunque el principio de despojarse y ponerse puede ser aplicado a cualquier conducta pecaminosa, nos vamos a centrar en los pecados que se mencionan en el texto que nos corresponde. Y en este caso, la lista de pecados del versículo 5 se centra en los pecados sexuales, mientras que la del versículo 8, y muy curiosamente las pone al mismo nivel, destaca los pecados relacionados con las relaciones, con la boca. Versículos 5 al 7, vamos a hablar sobre los pecados sexuales, versículos del 8 al 11, pecados que se relacionan con el hablar, pecados que se relacionan con las relaciones interpersonales. Luego, desde el versículo 2 en adelante, hay una serie de virtudes en donde Pablo se enfoca en las relaciones del creyente. Pablo empieza a hablar de eso y nos dice, bueno, esto es lo que tienen que dejar, y desde el versículo 2 en adelante nos va a decir que esto es lo que se tienen que colocar, pero todavía nos falta llegar a ese punto. Y durante los siguientes domingos, lo que vamos a estudiar es esto. ¿Cómo nos vestimos de acuerdo con el nuevo hombre? ¿Cómo Dios quiere que nos vistamos de acuerdo al nuevo hombre que es en Cristo Jesús? Y hoy comenzaremos enfocándonos en la primera parte de la primera parte. Es decir, hoy vamos a ver la primera serie de pecados que se relacionan con el área sexual. Y estudiaremos lo que implica despojarse de una sexualidad tergiversada. ¿Qué implica esto? Hoy vamos a ver dos aspectos vitales para poder despojarnos de la inmoralidad sexual con el objetivo de ser puros en el área sexual. Dos aspectos vitales estudiaremos hoy para poder despojarnos de la inmoralidad sexual con el objetivo de ser puros en el área sexual. Y el primer aspecto está en el versículo 5. Dice así, una vez más: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El primer aspecto para despojarse de la inmoralidad sexual es morir continuamente al pecado. Morir continuamente al pecado. Eso es lo primero que debemos hacer para despojarnos de la inmoralidad sexual. Esta sección está en directa relación con lo anterior, ya lo expliqué en algo. Pero en primer lugar, si usted mira ahí su texto, su Biblia, dice haced morir pues. Esa palabra pues debería ser la primera palabra si está en el griego, en el original. ¿Y qué significa esto? Este pues es un por lo tanto y nos muestra una conexión que viene con la anterior sección. Y la anterior sección, si recuerda, ya más o menos hace un mes, nos invitaba a ¿qué? A poner la mira en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Y si vamos a poner la mira en las cosas de arriba, por lo tanto, pues deberíamos ¿qué? Estar ansiosos por deshacernos de las cosas terrenales y de cualquier
tipo de conducta pecaminosa. Cualquier conducta que no refleje el estilo de vida del creyente. En segundo lugar, también hay una conexión con el versículo 3. Si usted mira ahí en su Biblia, Colosenses 3:3 dice, ¿habéis qué? Muerto. Y ahora en el versículo 5 nos dice, haced morir. En primer lugar, este haced morir es otra manera en la que Pablo está diciendo que hay que dejar del versículo 8 o hay que despojarse del viejo hombre del versículo 9. Y este ha presentado cierta confusión porque algunos dicen, bueno, ¿cómo así que en el versículo 3 nos dice que hemos muerto y en el versículo 5 nos dice que debemos hacer morir? Algunos creen que hay una incongruencia en la manera como Pablo expone este tema. ¿Cómo así que el creyente está muerto en Cristo y todavía debemos estar matando los hábitos pecaminosos? Bueno, la dificultad surge de no entender la realidad del creyente cuando llega a salvación. Cuando el creyente llega a salvación, comenzamos a vivir en dos planos, en dos esferas en esta vida mortal. De manera espiritual, los creyentes estamos unidos a Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Dios. Mientras que de manera temporal, vivimos ¿dónde? Aquí en la tierra. Estamos aquí en la tierra. Y en este caso, y como hemos estudiado en temas anteriores, espiritualmente estamos muertos al pecado. Estamos sepultados con Cristo. Eso dice todo el capítulo 2. Y eso significa que ya no somos esclavos del pecado. Ya nosotros podemos tener la posibilidad y la habilidad de ¿qué? De no pecar. Antes éramos esclavos del pecado, ahora no. Antes no podíamos dejar de pecar, hoy podemos hacerlo porque tenemos a Cristo. Sin embargo, el creyente todavía está en un cuerpo mortal y está expuesto a las tentaciones pecaminosas de ese cuerpo y de este mundo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6 y dejemos hablar la palabra de Dios porque Pablo lo expone en una manera muy clara y muy contundente. Romanos 6 y vamos a leer varios versículos, del 1 al 14. Y el contexto es que Pablo acaba de hablar de la maravillosa gracia de Dios. Pablo acaba de hablar de cómo la gracia de Dios es lo que nos salva. De hecho, todo el capítulo de Romanos está basado en ese versículo, Romanos 1:17, que dice, mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y él está exponiendo la gracia. Y entonces aquí en Romanos capítulo 6, él va a aclarar esta misma confusión. Porque hay algunos que piensan, dice, bueno, pero si ya la gracia nos salvó, entonces ¿qué? A la pepa. No, pues a pecar desenfrenadamente. Pero Pablo dice, no señores. Y mire lo que dice. Romanos 6 del 1 al 14. Por favor, mire su Biblia, que es muy importante. Mire su Biblia. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y mire el 11. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado que dice ahí no se enseñoreará de vosotros,
Pues no estás bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Y de eso se trata, ¿no? Es que es increíble Romanos, y usted cuando lo lee es fascinado, porque hay un diálogo de Pablo consigo mismo. Y en este texto es impresionante porque él dice, ¿cuál es la conclusión al final? Usted no puede decir que el pecado puede pecar como quiera. No. Dice ahí, el pecado, si eres hijo de Dios, no se enseñoreará de ti. No se enseñoreará de ti. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es la que nos sostiene. ¿Para qué? Para no pecar. Quien ha muerto al pecado debe hacer morir el pecado en las realidades de la vida diaria. ¿Listo? Quien ha muerto al pecado debe hacer morir el pecado en las realidades de la vida diaria. Podríamos tomarlo en los versículos que estamos estudiando en Colosenses. Si habéis muerto con Cristo, por lo tanto, debes ¿qué? Hacer morir. Debes hacer morir el pecado. Mejor dicho, conviértete en lo que eres. Conviértete en lo que eres. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y esto, según Colosenses, nos dice, debe ser una práctica ¿qué? Continua. Debe ser una práctica continua. Cuando Pablo dice haced morir, es un verbo presente, es un verbo que nos muestra que debemos, y es un mandato que nos muestra que debemos ¿qué? Obedecerlo continuamente. En la manera como está escrito este mandato nos llama a hacer morir en todo momento el pecado. No a tomarnos vacaciones. Mañana comienzo. Hay gente así, ¿no? Gente así, que sabe que está haciendo algo malo y dice, bueno, ya, que llegue 31 de diciembre rápido. No, como el faraón, ¿se acuerda? Que decía, una noche más con las ranas, una noche más, mañana quíteme las ranas. Esta noche todavía quiero dormir con ellas. No. Debe ser una práctica continua el aniquilar, el matar el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Dice el texto, lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. ¿Qué es lo terrenal? El pecado es una expresión figurativa de los pecados que constituyen el viejo hombre. Eso es lo que dice lo terrenal en vosotros. Y que en este caso tienen que ver especialmente con el pecado sexual. Tienen que ver especialmente con el pecado sexual. Ahí los va a empezar a nombrar. Y vamos a estudiarlos cada uno de ellos. ¿Cuál es el primer pecado que dice ahí en la lista? Fornicación. Fornicación. La palabra en el original es porneia. ¿De dónde viene la palabra qué? Pornografía. Y se traduce también en la Biblia, porneia, como inmoralidad sexual. Esta palabra originalmente se refería a cualquier comportamiento excesivo o a falta de moderación. Y en las Escrituras se asoció con el exceso sexual y la indulgencia de todo tipo de relaciones sexuales extramaritales, ilegales o antinaturales. Cuando usted ve Romanos capítulo 1, hace esa descripción, ahí está ese término repetido varias veces. Significa inmoralidad sexual, extramarital, ilegal o antinatural. El segundo pecado que nos menciona ahí es impureza. Impureza. Y este es un término más amplio que se refiere a la inmundicia moral de pensamiento, de palabra o de acción. Pero usualmente está más enfocado al pensamiento. Describe un estado de impureza moral y especialmente pues, del pecado sexual. El término original es bien interesante, es acatarsia, y se refiere a la suciedad o a los desperdicios. Cuando en el primer siglo, se tomaban esta palabra de impurezas, era más que todo para referirse a ¿qué? A la basura, a los desperdicios, a la suciedad. El punto de Pablo aquí, ¿cuál es? Es que el pecado sexual nos contamina. Es que el pecado sexual produce corrupción y produce degradación. Y esa impureza usualmente es interior. Quizás no ha tenido lugar ningún acto sexual en el exterior, pero la persona muestra que en su interior, ¿qué? Está infectado. Y lo demuestra a veces, con comentarios de doble sentido, con humor de doble sentido sexual también. Lo demuestra. Ese es el segundo pecado. Tercer pecado que nos menciona ahí, versículo 5, pasiones desordenadas, pasiones desordenadas. Y esta palabra significa una emoción abrumadora o un deseo incontrolable. En el Nuevo Testamento, esta palabra siempre se refiere a los malos deseos.
especialmente a los de naturaleza sexual. Y en este caso describe a alguien con un deseo sexual incontrolable, con un deseo sexual ilícito, y esa persona hará cualquier cosa por satisfacerlo. El tercero, cuarto pecado, dice ahí en el texto, malos deseos. Parecido al anterior, pero tiene otras implicaciones. En el Nuevo Testamento, esta palabra describe los deseos desenfrenados y los deseos pervertidos. Otra manera en que la Biblia, los traductores lo traducen, es como lujuria o concupiscencia. Lujuria o concupiscencia, Romanos 6:12, que lo leímos, ahí está ese mismo término. Y esto se refiere usualmente al deseo sexual. El último pecado que Pablo menciona en esta lista es avaricia. Avaricia, vamos a ver de qué se trata. La avaricia significa literalmente querer más, y especialmente querer lo que es prohibido. Querer más y querer lo que es prohibido. Es un deseo de tener, independientemente de la forma, más cosas, a pesar de que no haya ninguna necesidad. Describe, de hecho, que la persona tiene un egoísmo insaciable. Y aunque usualmente relacionamos la avaricia con el dinero, en el Nuevo Testamento los escritores también lo utilizan para mostrar que es la fuente de todo tipo de deseo pecaminoso. De acuerdo con Colosenses, que es lo que estamos viendo, de acuerdo a todo este contexto, es que esta avaricia involucra el deseo incontrolado de más y mayores experiencias sexuales. Eso es lo que nos muestra la avaricia, el deseo incontrolado de más y mayores experiencias sexuales. Algunos comentaristas dicen que al parecer Pablo podría tener en mente que el término avaricia era la fuente de los otros 4 pecados. De hecho, la descripción adicional de avaricia, si usted ve ahí en su texto, dice avaricia, que es ¿qué? Idolatría, podría apuntar en esta dirección. Esto porque la avaricia son los deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios. Eso es la avaricia. Los deseos egoístas, pone los deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios. ¿Y eso qué es? Idolatría. Eso es idolatría. Un comentarista llamado William Barclay dice esto acerca de la avaricia. Este es un pecado que se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, puede llevar al robo. Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición perniciosa. Si es el deseo por tener poder, conduce a la cruel tiranía. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones subyace un deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Y esto es idolatría, porque la adoración a uno mismo, porque es la adoración a uno mismo en vez de a Dios. Cuando usted busca pecar o cuando usted peca, usted busca satisfacerse y usted está colocando por encima de Dios. Eso es idolatría. La avaricia representa muy bien a una persona en inmoralidad sexual, porque describe un deseo incontrolado de más y más experiencias y placeres. Y déjeme decirle que este deseo nunca se va a satisfacer. ¿Sabe por qué? Porque está fuera del diseño de Dios. Está fuera del diseño de Dios. Y por eso esa persona buscará llenarlo por cualquier medio. Y cada vez peca más y cada vez peca de peor manera. Pero nunca va a poder satisfacerlo. Quiero decirles algo. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado es merecedor de la ira de Dios. Todo pecado condena al hombre al infierno si no hay arrepentimiento. Todo pecado es idolatría. Pero el pecado sexual, escúcheme bien, el pecado sexual, además de ser todo esto, tiene unas implicaciones horribles y tiene unas consecuencias desastrosas. Tal vez no hay algo que cause más dolor que el pecado sexual. Ahí está la traición, ahí está la mentira, ahí está el engaño, está la pérdida de confianza, está la separación de las familias, está la ruptura de las relaciones.
En la iglesia, el pecado sexual hace mucho daño y mucho más si se permite en el liderazgo. Las iglesias se dañan, las personas son heridas y el testimonio es arruinado. Aunque el pecado sexual es perdonable en Cristo, claro que sí, hay consecuencias que se deben considerar. Y en esta semana, en un artículo de un blog cristiano muy bueno, está en inglés, se llama Cripplegate, un pastor llamado Eric Davis escribió sobre las consecuencias del pecado sexual. Fue asesorado también por otro pastor que se llama Steve Lawson y escribieron un artículo que muestra 25 consecuencias del pecado sexual. Quiero mencionarle algunas de ellas, casi todas. Solo se las voy a mencionar. En primer lugar, le roba a Dios la gloria. Segundo, profana el templo de Dios. Establece una intimidad maligna con otra persona. Es autodestructivo. Contrista profundamente el Espíritu Santo. Quita todo gozo y alegría. Se pierde poder espiritual y se pierde fuerza física, como David. Se pierden recursos económicos. Atormenta la mente. Arruina el testimonio ante los demás. Trae deshonra pública y vergüenza dolorosa. Descalifica a una persona del ministerio, hace que otros tropiecen, rompe los votos que le hizo a su cónyuge ante el Señor, expone una falsa espiritualidad con los perdidos, trae confrontaciones dolorosas con otras personas. Y lo más triste es que le da a los incrédulos una razón para blasfemar del nombre del Señor. Hermanos, si hay algo con que el creyente debe estar bien atento, es con respecto a este tema, con respecto a la inmoralidad sexual. Y como vimos, y si usted se dio cuenta cuando estuvimos mirando cada una de estas definiciones, el pecado no está simplemente definido por actos externos, sino ¿por qué? Por actos internos, por lo que pasa en el corazón y en la mente. De los 5 pecados que menciona Pablo aquí, solo uno, la fornicación, es un acto que sucede en el exterior de la persona. Los otros 4, ¿dónde pasan? Y en el corazón. De hecho, esta fue una enseñanza clara de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan? Cuando Él afirmó que la inmoralidad sexual es un pensamiento antes que un acto. La inmoralidad sexual es un pensamiento antes que un acto. Vamos a esos textos. Mateo 5:28. En primer lugar, 2 versículos ahí en Mateo. Mateo 5:28 y luego Mateo 15:19. Mateo 5:28. Dice así. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Y vaya a Mateo 15:19. Mateo 15:19. ¿Qué dice? Y esto obviamente aplica a cualquier pecado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale el pecado? De tu corazón. Los pecados sexuales nunca pueden divorciarse de los pecados de la mente o del corazón. Nunca. Nunca. Algo pasó. Algo sucedió. El pecado sexual siempre se origina en la mente. Y no son acciones físicas en sí mismas. No. Aunque con frecuencia van a conducir a acciones físicas. Otro texto. Santiago 1:14-15. Santiago 1:14-15. Mire lo que dice Santiago 1:14-15. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Todo pecado comienza en el corazón. Y como nos dimos cuenta, el deseo pecaminoso sexual
es tal vez mucho más poderoso que cualquier otro tipo de pecado. ¿Por qué? Hace sufrir a la persona, lo vuelve loco y le hace pensar que sus deseos deben ser satisfechos para alcanzar felicidad. Y por eso la persona quiere satisfacerlos a través de cualquier cosa y de cosas peores. Pero ¿qué pasa al final? Lo deja más vacío. Porque cuando el sexo se deforma de su diseño original, no produce satisfacción. No produce satisfacción. Al recurrir al sexo ilícito, una persona, en lugar de cumplir sus expectativas, al final, ¿qué tiene? Un vacío interior terrible. La inmoralidad nunca, escúcheme bien, nunca satisface, porque siempre implica engaño, siempre implica engaño. Nos mentimos unos a otros, nos mentimos a nosotros mismos y en última instancia, ¿a quién le mentimos? A Dios. A Dios. La persona en inmoralidad piensa que puede ser libre, pero al pensar que satisface de manera pecaminosa su deseo sexual, se vuelve más esclavo. Se vuelve más y más esclavo. Y ese placer es autodestructivo. Déjeme decirle así. Es autodestructivo. La pregunta es, ¿cómo puede una persona entonces ser puro en el área sexual? ¿Cómo puede una persona ser pura en el área sexual? Y hay muchas herramientas prácticas que podemos utilizar, pero solamente quiero mencionarle dos de las más importantes. En primer lugar, usted ya lo sabe, llene su mente con la Escritura. Llene su mente con la Escritura de Dios. La manera de ser libre de la inmoralidad sexual es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Vaya conmigo, Juan capítulo 8, 31 al 32. Juan capítulo 8, 31 al 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Y vemos esto en toda la Escritura. Salmo 119, lo estuvimos estudiando hace 8 días. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué cree que yo me aprendí esos versículos? Porque esto es algo con lo que tenemos que luchar diariamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Solamente así. Aquí nos está diciendo esto Pablo: haced morir continuamente. No se le puede dar treguas, no hay diálogos de paz. Una de las cosas más importantes que hace la palabra de verdad es que comunica nuestro pecado, comunica que nuestro pecado es derrotado, no por nuestro propio esfuerzo. No somos nosotros los que derrotamos al pecado. ¿Quién es? Es Cristo, que lo derrotó en su vida, en su muerte y en su resurrección. Por eso es que nos aferramos a Cristo. Por eso es que entendemos que en Cristo estamos completos, que su gracia nos sostiene, que su gracia es mayor. Y por eso es tan importante memorizar la Escritura. Es básico, es fundamental con este pecado y con cualquier pecado. Pero con este es muy importante. Eso es lo primero. Lo primero es eso. Llene su mente de la palabra de Dios. Lo segundo es, en esta lucha por la pureza sexual y que viene de la palabra de Dios, es conocer a Dios. Conocer cada vez más a Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice así, y el término en el versículo 4, cuando dice esposa, no lo piensen que es una mujer, sino es un vaso. En la traducción, y de hecho en la Biblia de las Américas está así. Mire lo que dice el versículo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5, perdón. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de inmoralidad sexual.
4, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa o a su propio cuerpo, su propio vaso, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen ¿a quién? A Dios. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Lo que está diciendo Pablo aquí en Tesalonicenses es que la diferencia entre los que están controlados por el pecado sexual y los que no están controlados por la inmoralidad sexual, ¿qué es? Que conocen a Dios. Aquí nos está diciendo, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que ¿qué? Que no conocen a Dios. Que no conocen a Dios. Y esta es una verdad importantísima. Importantísima. Lo más importante que puedes hacer en tu búsqueda por la pureza sexual es conocer al Dios vivo. Es conocer al Dios santo. ¿Por qué? 3 razones rápidas. Porque cuando conoces a Dios, en primer lugar, cuando conoces a Dios, ves su pureza. Cuando conoces a Dios, entiendes que es un Dios santo. Es un Dios que merece respeto, que merece reverencia, que merece temor. Y eso, en vez de alejarte, lo que va a hacer es acercarte más a Dios, mirarlo a Él como Él es, ver su santidad, ver su pureza y querer ser como Él es. Cuando conoces a ese Dios puro, querrás ser como Él. Eso es lo que produce conocer a Dios. Segundo, cuando conoces a Dios, ves su perdón por tu pecado. Cuando conoces al Señor, ves su perdón por tu pecado. La única forma de conocer a Dios es conociendo a Cristo. Y conocerlo a Él es conocer a quien perdona nuestro pecado en la cruz. Ser perdonado, hermanos, es lo más maravilloso de este mundo, ¿o no? Es lo más maravilloso de este mundo. Significa que todas las cosas que alguna vez has hecho no serán tomadas en tu contra debido a ¿qué? A lo que Cristo hizo, debido a lo que nuestro Señor hizo. Y pocas categorías pecaminosas cargan con el peso de la vergüenza que tienen los pecados sexuales. Pero conocer a Dios a través de su Hijo, quien te libra de la culpa y la vergüenza, es una verdad liberadora. Es una verdad liberadora. Y este es el tipo de libertad que necesita una persona que lucha con la inmoralidad sexual. Eso es lo segundo. Y tercero, cuando conoces a Dios, ves su poder para cambiarte. Cuando conoces a Dios, ves su poder para cambiarte. Después de haber confiado en Jesús para perdón, debes confiar en Él para fortalecer tus esfuerzos para ser puro. Debes confiar en Él, que Él te fortalece, que Él te sostiene. Las buenas nuevas del Evangelio no son simplemente que Dios perdona nuestros pecados. No. Es el anuncio adicional que Dios fortalece nuestra obediencia. Eso es el Evangelio. Dios fortalece mi obediencia. Dios me va a hacer permanecer puro. El ser puro sexualmente, hermanos, es una lucha continua. Es un mandamiento que no se le da solamente a los jóvenes, a los adultos, sino a todos. A todos. Así que no incursione en la inmoralidad sexual. No juegue con ella. No discuta con ella. No trate de explicarla. No trate de racionalizarla pensando que es un desafío espiritual. No. Con la inmoralidad sexual, ¿qué? Se mata. Con la inmoralidad sexual, ¿qué? Se huye. No se juega, no se coquetea. Esto es un pecado que hay que estar matando continuamente, en cada momento y en cada segundo. Y donde más debes trabajar es en ¿dónde? La mente y en el corazón. En la mente y en el corazón. Pero la victoria es posible. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Tenemos su palabra. Tenemos su gracia. Claro que podemos ser puros sexualmente. Claro que sí. Claro que sí. Ese es el primer punto. El segundo punto, y no se preocupe que no me va a demorar tanto, aunque son 2 versículos, está en el versículo 6 y 7. 6 y 7. Mire lo que dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El segundo aspecto para despojarse de la inmoralidad sexual es entender
que esto caracteriza al incrédulo. Entender que esto caracteriza al incrédulo. Este último punto refuerza la enseñanza que acabamos de ver para ser puros en el área sexual. El versículo 6 dice que debido a la inmoralidad sexual, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es una manera en la que la Escritura llama a los incrédulos, a los que no han creído en Cristo. Y lo que viene sobre ellos es ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de todo pecado y caerá sobre aquellos que rehusaron creer en Cristo, que rehusaron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a un texto, Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sobre quién viene la ira? Sobre aquellos que no se han arrepentido. Sobre aquellos que no se han arrepentido. Y tal vez usted se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué Pablo hace esta advertencia aquí en el texto, en Colosenses? ¿Será que la ira de Dios puede venir sobre los creyentes? Pablo no está diciendo que un creyente puede ser merecedor de la ira de Dios o puede experimentar la ira de Dios. Lo que Pablo está afirmando es que quienes son de Cristo y han sido unidos a Él no desearán participar en estos actos y en este tipo de pensamientos que sí corresponden al estilo de vida de quienes van a experimentar la ira de Dios. La Escritura no está diciendo, y no lo dice en ninguna parte, que cualquiera que haya cometido alguna vez algún tipo de pecado y de estos pecados está condenado eternamente. No, la Biblia no lo dice. ¿Cuál es el único pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer en Cristo. Se lo resumo así. No creer en Cristo. Eso es lo único. La Escritura no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que quien practica estos actos como su estilo de vida, sí será destinado a la ira de Dios. Quien practica estos actos que Pablo acaba de hablar, fornicación, inmundicia, malos pensamientos, todo este tipo de cosas, si los practica, ¿qué va a pasar? Será destinatario de la ira de Dios. Será destinatario. Porque no ha cambiado su estilo de vida. No lo ha cambiado. Sino lo ha ¿qué? Disfrazado. Lo ha disimulado. Pero realmente no lo ha cambiado. Y este tipo de advertencias son comunes en la Escritura. Y son comunes porque enfatizan la necesidad de tomar en serio la exhortación de que los cristianos eliminen tal conducta. Si usted ve en las cartas que fueron escritas ¿a quiénes? A la iglesia. Son comunes estas advertencias. ¿Por qué? ¿Pablo será que sabía, o Pablo más bien daba por hecho que en la iglesia todos eran creyentes, nacidos de nuevo? Por eso es que esto siempre hay que predicarlo en la iglesia. Yo no puedo ver el corazón. Su esposo o su esposa no puede ver el corazón. Dios sí lo puede ver. Por eso hay que predicar esto. Hay que predicarlo siempre. Porque en medio de cualquier momento Dios puede traer salvación a una persona. No solo a los que han estado por mucho tiempo dentro de una iglesia, sino también a quienes, a los que llegan por primera vez. Dar muerte a los pecados, como nos menciona en el versículo 5, es vital. Porque si una persona permanece y practica la inmoralidad, da muestras de que no es un hijo de Dios, sino que es un hijo de ¿qué? De desobediencia. Le está mostrando eso. Y esto se confirma en el siguiente versículo, cuando dice en el versículo 7 que la inmoralidad sexual es parte del estilo de vida antes de llegar a Cristo. Ahí lo dice el 7. En los cuales vosotros también ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. En otro tiempo, los creyentes fueron merecedores de esa ira, debido a que vivían ¿en qué? En inmoralidad. Pero ahora, si están en Cristo, no son merecedores de esa ira. La lógica de Pablo es esta. Pablo lo que está buscando es que los creyentes entiendan que la inmoralidad sexual es parte de un estilo de vida que no corresponde a un creyente, a un cristiano. Y entonces, ¿qué van a hacer? Si no me corresponde esto, pues me tengo que despojar de esto. Tengo que quitar de esto. Es como si, no sé, se me ocurre, un gerente esté haciendo las labores de un operario en una fábrica.
No, no, yo no tengo que hacer eso. ¿Quién lo tiene que hacer? La persona encargada de eso. De eso se trata la lógica de Pablo. El creyente debe verse a sí mismo como muerto a esos pecados, a esos deseos pecaminosos, y se debe ver a sí mismo como vivo para Dios. Y de esa manera, la vida de Cristo se manifestará en ese patrón de comportamiento. Eso es lo que está haciendo Pablo ahí. Eso es lo que está buscando. Hermanos, debemos tener muy en cuenta estas advertencias. Como les dije, estas advertencias están en toda la Escritura. Les voy a dar un ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Dice así. Segunda de Corintios 13, 5. Mire lo que dice Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es increíble como lo dice Pablo, ¿no? Pablo le dice a ellos, examínense, pero después los dice, ¿no conocen que Jesucristo está en vosotros? O sea, usted examínese. Y está bien decir, examínese, si está en la fe. Pero después Pablo asegura, si Cristo está en ti, está ahí. Obedeces al Señor así te cueste. Es una lucha, y qué bueno que sea una lucha. Porque el muerto, ¿qué pasa? No lucha. ¿Quién lucha? Y qué bueno que estemos luchando. Qué bueno que estemos luchando. Alguna vez alguien dijo, vas a hacer lo que ahora te estás convirtiendo, lo que ahora estás practicando. Vas a hacer lo que ahora estás practicando. Vas a hacer lo que ahora te estás convirtiendo. Si lo que caracteriza tu vida es la inmoralidad sexual, revelas que eres un hijo de desobediencia. Si es lo que has practicado, no te estoy hablando de hace una semana, hace un mes, hace años, eres un hijo de desobediencia. Y lo que te espera es la ira de Dios. En este caso, tu única solución es arrepentirte. Confiesa tu pecado. Busca a Cristo, quien es el único que te puede salvar, y síguelo como Señor. Y si eres un hijo de Dios que está luchando con la inmoralidad sexual en tu vida, también debes arrepentirte. Debes despojarte de este estilo de vida porque eso no te caracteriza. No te caracteriza. Tienes la capacidad de hacer morir el pecado porque ahora eres una nueva criatura. Ahora lo puedes hacer. Tienes la gracia de Dios. Puedes vencer la inmoralidad y crecer en santidad y en pureza porque eres hijo, porque eres hija de Dios. Lo puedes hacer. Estoy seguro que lo vas a hacer porque tienes a Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo todo. Hermanos, esta es la primera serie de pecados. Y en el camino a vestirse con el nuevo hombre, hay un primer paso que debemos practicar constantemente y es despojarnos de pecado, cualquier tipo de pecado. Hoy hemos visto lo importante, lo fundamental, lo vital que es despojarse del pecado sexual. Hay que hacerlo, hermanos. No jueguen, no coqueteen con él, no negocien con él. Esto es algo terrible, es como un monstruo que uno le da cosas y le da cosas si estás pecando. Pero quitas ese monstruo con la palabra de Dios, conociendo a tu Dios, practicando buenos hábitos, mirando lo que tienes que mirar, oyendo lo que tienes que oír, alimentándote de lo que tienes que alimentarte. Esto es un pecado horrible con consecuencias terribles. Mucho cuidado, por favor. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias por este día. Señor, en nuestras fuerzas no podemos.
No podemos ser libres de la inmoralidad sexual en nosotros mismos, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a ser puros para ti. No puros para que nos reconozcan. Eso no importa. No puros pensando que podemos alcanzar cosas por eso. ¿Cómo, Señor? Si no nos merecemos nada. Puros porque tú eres un Dios puro. Puros para glorificar tu nombre. Puros porque te hemos conocido. Puros porque solo ahí encontramos verdadera satisfacción. Y si usted está luchando con este tipo de pecados, pídale perdón al Señor. Recuerde que no solo es un acto, sino que es un pensamiento o tal vez algo que usted ha tenido en su mente o en su corazón. Pídale perdón al Señor. Dígale al Señor que se arrepiente y que quiere empezar a pensar de manera libre, de manera limpia, de manera pura, para glorificarlo solo a Él. Que su vida, que su mente, que su corazón, que sus sentidos estén tranquilos en Dios, con la etapa de la vida en la que usted está. Yo te pido, Señor, que nos hagas puros y que si hay alguien aquí que necesite ayuda, Señor, que lo podamos ayudar entre todos. Que pueda buscar las estrategias y los medios, Señor. Porque queremos ser fieles a ti, Señor. Y también queremos mirar tu gracia en estos momentos en lo que nos levantas. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por esto. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.